El mensaje del tercer ángel, parte 5. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11 leemos: Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. En estos versículos se presenta claramente la continuación de nuestro tema anterior. La Biblia nos presenta aquí dos poderes en el mensaje del tercer ángel que serán denunciados por cuanto han traído la desgracia sobre la tierra y tratan todavía de hacer imponer una marca sobre toda la humanidad para tenerlos como aunque fuesen un rebaño o como corderos a quienes ellos tienen que conducir. La bestia aquí, como hemos descubierto en nuestro tema anterior, representa el sistema del papado. Este poder había gobernado el mundo durante 1260 años, tal como lo vimos en la profecía. Empezó en el año 538. 42 meses proféticos más tarde, que son 1260 años, equivalen al año 1798, cuando este poder, según la profecía, debía de caer. Y en efecto, tal como lo hemos visto, este poder cayó en manos de Napoleón Bonaparte en el año de 1798 después de Cristo. De esta manera el sistema del papado se vino abajo, pero las profecías indicaban que todavía este poder volvería a resurgir. Y esta vez lo haría con la ayuda de una segunda bestia, presentada ahora como la imagen de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice el texto bíblico. Por lo tanto, este se está refiriendo a la segunda bestia presentada en Apocalipsis 13. Después de que el versículo 10 de Apocalipsis 13 nos dice que la bestia ha sido llevada cautiva como cautivaba. Dice el versículo 10: El que lleve en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo mate es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando dice aquí, cuando el texto bíblico menciona que el que llevaba cautivos fue llevado cautivo, se cumplió precisamente en el poder del papado. Fue llevado cautivo por Napoleón Bonaparte, deportado hasta Valencia en Francia en el año de 1798, y al siguiente año muere entonces el Papa Pío VI, para que se cumpla el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Así es como entonces el Papa que llevaba cautivos y maltrataba, también fue maltratado, y por las inclemencias del trato que le dio Napoleón Bonaparte allá en Valencia en Francia, entonces Pío VI perece. Pero luego Napoleón Bonaparte pone como papa a Pío VII. Este Pío VII ahora pasó bajo el dominio de Francia. Napoleón Bonaparte entonces se encargaba de pagar el sueldo a todo el clero. Le quitó los estados pontificios del Vaticano, tal como habíamos visto, y de esa manera se desarrolló la herida mortal en la cabeza de la bestia. Pero pasados estos asuntos, el versículo 11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Nótese claramente el término que está utilizando acá el apóstol Juan. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Es decir, después de la fecha de 1798, el apóstol Juan vio que subía otra bestia de la tierra, pero esta ya estaba levantándose. No es que recién iba a subir. Nótese el texto lo que dice: subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. Nótese claramente ahora que esta segunda bestia sube ya no del mar como la primera, sino que ahora sube de la tierra. Después de 1798, solo hay una nación que estaba subiendo de la tierra y que pronto se iba a convertir en una gran potencia mundial. A diferencia de la primera bestia que subía del mar, que hemos visto que representaba naciones, pueblos, tribus y lenguas, esta segunda bestia ahora dice que sube de la tierra. La palabra tierra tiene otro significado opuesto al que significa las aguas o el mar. Mientras que el mar son naciones, pueblos, tribus y lenguas, la tierra, según la palabra del Señor, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, la relaciona con un lugar que está vacío y desolado. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice la Biblia: la tierra estaba desordenada y vacía. De manera que entonces la palabra tierra aquí es relacionada con un lugar desordenado y vacío, mientras que el otro son naciones, pueblos, tribus y lenguas. En Jeremías capítulo 4, versículo 23, volvemos a encontrar otro texto que aprueba esto. Miré hacia la tierra, otra vez la palabra tierra,
y aquí que estaba asolada y vacía. Nuevamente se presenta la palabra tierra en relación con un lugar desolado y vacío. Para más pruebas, Jeremías capítulo 9, versículo 12 dice la escritura: ¿Quién es varón sabio que entienda esto y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra, otra vez la palabra tierra, ha perecido y ha sido asolada como desierto que no hay quien pase? Así que estos textos y todos los demás que podamos encontrar en la Biblia siempre presentarán a la palabra tierra en relación con un lugar vacío. De hecho, esta segunda nación subió en un sitio vacío. ¿Qué nación, qué imperio, qué potencia, vamos a llamarle así, se estaba levantando por la fecha de 1798, que dominaría la tierra y que no estaría en medio de combates como las naciones europeas? Solo hay una nación: los Estados Unidos de Norteamérica, una nación protestante y republicana que estaba surgiendo a partir del año de 1776, cuando declara su independencia. En esa fecha, en 1776, en Estados Unidos se declaró que habría libertad religiosa y libertad civil. Así que en todos sus términos de territorio no más se verían las persecuciones ni la Inquisición. De esta manera, esta segunda bestia derrotó a la primera bestia, mientras que el papado, en el otro lado del mundo, en Europa, perseguía a todos aquellos que no pensaban igual que él, que eran disidentes, llamados así. En este otro lado del mundo, en América, se vería algo distinto y opuesto. Se vería algo mejor, un país de libertad, un país donde la libertad de conciencia y la libertad civil reinarían triunfantes. Curiosamente, el texto bíblico nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. De esta nación, de esta potencia, se presenta que tendrá 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué dice eso? Bueno, sencillo, porque el cordero en la Biblia representa a nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo leemos en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 36, dice lo siguiente: Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que entonces el Cordero representa a Cristo. Y aquí dice que son 2 cuernos semejantes a los de un cordero. 2 cuernos, ¿a qué representan en la simbología bíblica? Leemos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22 y en el versículo 11 lo siguiente: Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros hasta exterminarlos. De manera que entonces, los 2 cuernos representan a 2 poderes con los cuales una nación derrota a otra nación. En efecto, los Estados Unidos se levantaron con 2 poderes, con los cuales dominaron al mundo entero. Según la Biblia dice que estos 2 poderes serían semejantes a los de un cordero. El cordero, que es Jesucristo, tenía el poder en su palabra, y dice que esta nación utilizaría del mismo poder, porque dice que los 2 poderes son semejantes a los del cordero, es decir, semejantes a los que utilizaba Cristo. En el libro de San Lucas capítulo 4 versículo 22 leemos lo siguiente: Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Dice que la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de la boca de Cristo. ¿Por qué? Versículo 32 dice el texto bíblico: Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, con poder, con potestad. De manera que entonces el poder de Jesucristo estaba en su palabra. Su palabra es la poderosa. Con su palabra creó los cielos y la tierra. Con su palabra trajo la luz a la existencia. Con su palabra hizo todo lo que existe hoy. Con su palabra resucitó incluso a los muertos. Con su palabra sanó a los enfermos. Con su palabra echó fuera a los demonios. De manera que entonces la palabra de Cristo era su poder. ¿Qué cosa había en esa palabra que tenía tanto poder? Libro de San Juan capítulo 8 versículo 32. La palabra del Señor nos explica por qué tenía tanto poder la palabra que salía de la boca de Jesucristo. Dice el texto bíblico: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad dice que trae libertad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice San Juan capítulo 17 versículo 17. De manera que entonces la palabra de Jesucristo, que es la verdad, tiene el poder de dar libertad. Y según esto, los 2 poderes que tendría esta nación también serían los mismos: el poder de dar la libertad. En efecto, la libertad civil y la libertad religiosa fueron las bases fundamentales de esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y según las Santas Escrituras, gracias a estas 2 libertades triunfaría esta nación sobre el poder del papado, es decir, sobre la primera bestia, a quien derrotaría. Ahora bien, las Escrituras nos dicen claramente
que el papado perseguía tanto a los cristianos que leían la Biblia, llamados protestantes, como también perseguía a todos aquellos que eran intelectuales. La Inquisición se encargó, por ejemplo, de Galileo Galilei y de muchos hombres más que querían despertar las ideas hacia la ciencia, la tecnología, que estaban en relación directa con las escrituras, pero no con las enseñanzas de la iglesia. La iglesia llegó a enseñar incluso que la tierra era plana, mientras que en realidad las escrituras enseñaban otra cosa. Las escrituras dicen terminantemente que la tierra es circular, que es de forma esférica y que no es como decía la Iglesia Católica, que la tierra era plana. De manera que entonces la Iglesia no se afirmaba en las ideas de la Biblia para tener que enseñar sus cosas, sino que habían sacado sus propias conclusiones. Isaías capítulo 40 versículo 21 y 22 dice: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados